Muy bien, vamos a comenzar entonces con el teórico de hoy, donde vamos a continuar con las enfermedades emergentes y reemergentes. Bien, si ustedes ven estas fotografías, quiero que piensen en qué enfermedad o enfermedades se le viene a la cabeza al instante. ¿En qué piensan? Seguramente se les está ocurriendo una enfermedad o dos. La primera, algunos habrán pensado en la fiebre de Lassa, pero seguramente a todos se los habrá pasado por la cabeza acordarse del ébola. Y es que estas enfermedades producidas en el continente africano las hemos visto, las hemos escuchado constantemente en todos los medios de comunicación. Hemos tenido series, hemos tenido películas, algunas con bastante criterio científico, o sea, bastante bien hechas, y otras mejor lo dejamos ahí. Pero siempre han sido enfermedades que, si bien las hemos conocido, están lejos en el continente africano. En cambio, si yo les muestro ahora estas fotografías y les digo, de nuevo, piensen en qué enfermedades se les viene a la mente. Y nuevamente se nos viene ébola. Sin embargo, estamos hablando de enfermedades presentes en el continente latinoamericano. O sea que están muy cerca de nosotros. Por lo tanto, el tema del teórico de hoy van a ser fiebres hemorrágicas latinoamericanas y particularmente vamos a hablar de fiebre hemorrágica argentina. Dentro de todos los agentes etiológicos que pueden producir estas fiebres hemorrágicas, tenemos al gran grupo de los virus. Y dentro de los virus también vamos a tener varias familias de virus que pueden producir estas fiebres hemorrágicas. Particularmente en este teórico vamos a hablar de la familia Arenoviridae, o también conocido como arenovirus, y nos vamos a centrar en los arenovirus del Nuevo Mundo, o también llamado complejo Tacaribe, para diferenciarlos de los arenovirus del Viejo Mundo, que son los productores del virus Lassa, y como podrán ver de las imágenes que vimos anteriormente, del ébola, producidas por otra familia, la Filoviridae, e inclusive también tenemos viejos conocidos como la fiebre del dengue o fiebre amarilla, producida por otra familia. Acá podemos ver un mapa de Latinoamérica en donde están señaladas las distintas fiebres hemorrágicas producidas por los arenavirus. Cada uno tiene su nombre y también están ejemplificados los reservorios de cada una de estas enfermedades. Ahora, ¿cómo vamos o cómo va a estar organizado este teórico? Esta primer parte vamos a hablar únicamente de fiebre hemorrágica argentina. El resto de las fiebres hemorrágicas van a estar organizadas en otro pequeño teórico, el cual va a estar subido a la plataforma de YouTube. No lo vamos a bajar, o sea, va a estar disponible continuamente, y los temas que se traten en ese otro teórico complementario no van a entrar dentro de lo que va a ser el trabajo práctico para acreditar asistencia. Bien, o sea, únicamente vamos a centrarnos en este teórico principal, lo que es fiebre hemorrágica argentina. Las otras fiebres hemorrágicas van a estar en otro teórico muy cortito, pero que no los incluimos en este porque si no se haría demasiado extenso. Bien, entonces esa va a ser la metodología de esta clase teórica. Comenzamos con las consideraciones generales. Y estas consideraciones generales van a ser válidas para todos los arenavirus. ¿Sí? Todos se van a comportar de la misma manera. Entonces, para estudiar, les va a ser muy útil centrarse en estas consideraciones generales. Para comenzar, van a tener como reservorios a los roedores, excepto
lo vamos a ver en el teórico complementario al virus Savia, donde no se conoce todavía quién es el reservorio. El virus está geográficamente delimitado a la zona donde viven los reservorios. En donde se encuentran los reservorios es donde se va a encontrar el virus. La transmisión va a ser de roedores a humanos, o sea, es una zoonosis. Y esta transmisión va a ser principalmente, y acá subrayen negrita mayúscula, por inhalación de aerosoles. Y vamos a tener las otras vías, y la vía humano a humano es bastante rara, o sea, muy poco citado en la bibliografía. Como sintomatología vamos a tener en una primera etapa una etapa inespecífica con fiebre, con síntomas parecidos a gripe, y luego vamos a tener la sintomatología hemorrágica. Y la mortalidad de estas enfermedades es alta. En primer lugar, porque es difícil de diagnosticar por esa primera sintomatología que es inespecífica, con lo cual la persona piensa que está cursando una gripe o cualquier otra enfermedad, y recién el personal médico puede llegar a diagnosticar la enfermedad o puede llegar a pensar en la enfermedad cuando comienza la sintomatología hemorrágica. Y para ese entonces, en muchos casos, ya es demasiado tarde. Siguiendo con el agente etiológico, estos arenavirus entonces son virus ARN y que tienen una alta especificidad por la especie de roedor. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos arenavirus se va a adaptar a una especie de roedor específicamente, máximo 2 especies. O sea, cada arenavirus va a tener su reservorio roedor, en el cual van a establecer una infección crónica de por vida, lo que se llama viremia persistente. Estos arenavirus no van a causar ningún perjuicio a este roedor, no los van a enfermar, pero este roedor va a eliminar de forma continua durante toda su vida los virus a través de las heces, orina y saliva. Hablando ya, y vamos a adentrarnos en lo que es fiebre hemorrágica argentina. El primer caso fue determinado, diagnosticado finales de la década del 50, 1958, y cómo se comporta esta enfermedad en nuestro país. Presenta un área endémica que está conformado por 4 provincias, que es la fotografía que podemos ver, la imagen que podemos ver a la derecha, en el cual el área endémica está conformada por el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sudeste de Córdoba, el sur de Santa Fe y el este, o mejor dicho, noreste de la provincia de La Pampa. ¿Sí? Ese conforma el área endémica de fiebre hemorrágica argentina. O sea, esta enfermedad tiene un área endémica en nuestro país. Luego, más adelante, vamos a hablar de esta pequeña partecita donde dice azul, en la provincia de Buenos Aires. Para hablar un poquito del reservorio, el reservorio principal es el Calomis musculinus, un roedor silvestre, muy pequeñito. Pesa también muy poquito, 30 gramos, como pueden ver en la imagen, en donde ven la relación de tamaño entre el roedor y el guante del profesional que lo está sosteniendo. Es de hábito silvestre, es de alimentación granívora y es especie hábitat tolerante. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo va a ser la epidemiología de la enfermedad? Muy bien, entonces, el virus va a circular de forma natural entre las poblaciones de roedores. Fíjense que en la imagen menciona el Calomis musculinus y también menciona otra especie de Calomis, que es el Calomis laucha, el cual está
identificado como reservorio secundario. Recordemos entonces que Calomis musculinus es el reservorio principal de fiebre hemorrágica argentina. Entonces, como veníamos diciendo, el virus se va a pasar o va a transmitirse entre estas poblaciones de roedores, principalmente a través de transmisión horizontal, a través de la saliva, la orina o el contacto. También es muy frecuente durante la época de reproducción por peleas entre machos, entonces a través de las mordeduras se transmiten el virus. Y también a través de transmisión vertical entre las madres y su progenie. Entonces, de esa manera, el virus va a circular en la naturaleza y se mantienen entonces estos ciclos que son normales. ¿Cuándo vamos a tener el problema? Entonces, cuando el ser humano ingresa a este ciclo natural. Bien, entonces, lo primero que tenemos que decir y volver a recordar, entonces, que la transmisión interhumana es excepcional. Habíamos dicho, entonces, anteriormente que el ser humano va a adquirir esta enfermedad a través del contacto directo o indirecto con el roedor. Bien, entonces, contacto con roedores infectados en forma directa o en forma indirecta con sus excretas o salivas. La puerta de entrada principalmente va a ser a través de las vías respiratorias, de la inhalación de aerosoles, también a través de las heridas de la piel y en menor medida ingestión de productos contaminados con excretas o salivas de roedor. Por lo tanto, la población que va a estar en riesgo es la población rural, principalmente las personas que trabajan como cosechadores de maíz u otros granos. Por lo tanto, el rango de adultos que va a estar en mayor riesgo son los de sexo masculino, que son los que principalmente trabajan como cosechadores de maíz u otros granos y van a estar en contacto con estos roedores o van a estar en contacto con los granos de maíz o de otros granos, esos granos que van a poder estar contaminados con la saliva o con las excretas del roedor, o estas mismas excretas del roedor que van a estar contaminando el ambiente, se van a secar y cuando las personas ingresan a estas áreas, estas secreciones secas se areolizan y pueden ser inhaladas por las personas. También hay una época que epidemiológicamente está más identificado con los mayores casos de fiebre hemorrágica argentina y que son los meses de entre abril y julio, con un pico en mayo, que coincide con la época de cosecha y por lo tanto va a ser la época de mayor densidad de roedores porque es la época en donde estos van a encontrar más alimento. ¿Cuál va a ser la sintomatología? Entonces habíamos dicho que esta enfermedad tiene una primera etapa que es muy inespecífica. Ahí pueden ver descritos los síntomas. Fíjense que ninguno es determinante de la enfermedad y ninguno puede llegar a hacer que el profesional médico sospeche de esta enfermedad hasta que dentro del tercer, cuarto, quinto día comience con la sintomatología hemorrágica. Luego tenemos una forma grave en donde, sumado a esta sintomatología hemorrágica, hay un predominio de la sintomatología nerviosa y es cuando podemos llegar a tener un desenlace fatal. La mortalidad de fiebre hemorrágica argentina es de un 20 a 30% de casos sin tratamiento y 1% de casos con tratamiento. Y acá también hay otro punto importante. Dentro de todas las fiebres hemorrágicas latinoamericanas, fiebre hemorrágica argentina es la única que cuenta con un tratamiento específico y con una vacuna. El tratamiento consiste en plasma inmune,
que ese término les va a sonar porque en coronavirus, en este momento, en el COV-2, en el SARS-CoV-2, se está utilizando el mismo tratamiento también, sea de plasma inmune, personas que hayan padecido la enfermedad. En fiebre hemorrágica argentina se utiliza lo mismo. En las provincias del área endémica hay bancos de plasma, porque constantemente ellos están teniendo casos, entonces tienen bancos de plasma que han elaborado a partir de estas personas que hayan padecido la enfermedad y que los utilizan como tratamiento y que es muy eficaz para curar a las nuevas personas enfermas. Por otro lado, también tenemos una vacuna a virus vivo, atenuado, que se denomina Candid 1 y que es elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, el INEV, o también llamado Instituto Maistegui, que se encuentra en Pergamino, la provincia de Buenos Aires, y la dosis es única. Esta vacuna Candid 1, a partir del 2007, se incorporó al calendario nacional de inmunizaciones. Quiere decir que todas las personas que vivan en esas 4 provincias del área endémica se pueden colocar de forma gratuita la vacuna preventiva contra fiebre hemorrágica argentina. Bien, entonces Argentina cuenta con una vacuna, pero hay un problema. En julio del 2019 se realizó la Junta Anual de Fiebre Hemorrágica Argentina, en donde participan profesionales de todas las provincias del área endémica. En esta reunión se informó, personal que trabaja en el INEF, en el Maistegui, que desde el año 2018 la elaboración de esta vacuna se encontraba interrumpida, principalmente por falta de presupuesto, con lo cual no era posible hacer un buen mantenimiento de todo el equipamiento. Imagínense toda la maquinaria que es necesario para elaborar la suficiente cantidad de dosis que el Maistegui elaboraba todos los años. Por lo tanto, Argentina se encontraba sin elaboración, sin producción de vacuna contra fiebre hemorrágica argentina, contando únicamente con el stock de resguardo que tenía este instituto, pero nada más. Al mismo tiempo, los casos seguían de fiebre hemorrágica argentina. Recordemos que todos los años hay casos de fiebre hemorrágica, pero lo que más llegaba a preocupar a los profesionales es que si bien los casos son pocos, la mortalidad estaba aumentando. Es decir, teníamos pocos casos, pero de esos pocos casos había una alta tasa de letalidad, mencionando un porcentaje de letalidad del 30%, el cual era muy similar a la mortalidad experimentada en la etapa anterior de que se tuviera un tratamiento o una vacuna, con lo cual era muy preocupante. Si no había forma de proteger a la población del área endémica. ¿Qué pasó en el 2020? Muy bien, 11 de junio del 2020 salía la noticia de que el Instituto Maistegui va a volver a producir la vacuna contra fiebre hemorrágica argentina. Se derivaron fondos, se abrió un nuevo presupuesto para volver a poner en marcha todo lo que es la elaboración de esta vacuna, lo que es la modernización de todo lo que es la planta de Pergamino. Y bueno, se logró y se espera que tener nuevas dosis a principios del 2021. El año que viene les cuento a ver si esto es verdad o no. ¿Cuál es el problema con fiebre hemorrágica argentina? Es conocida como una enfermedad huérfana porque está delimitada por una pequeña zona endémica. Si comparamos con el amplio territorio de nuestro país, el área endémica de fiebre hemorrágica argentina es muy pequeño. Y dentro de esta pequeña zona endémica hay pocos casos. Por lo tanto, es una enfermedad muy poco conocida, inclusive desconocida por la mayoría de los argentinos, y por lo tanto es una enfermedad a la que se le da muy poca importancia. Es por eso que se la denomina como una enfermedad huérfana. Sin embargo, ahora sabemos
que si bien el área endémica y los casos son pocos, es una enfermedad muy grave y que tiene una alta mortalidad. Pero tenemos además otra problemática, que es la que está expuesta en ese pequeño párrafo que está extraído de un estudio de roedores bastante reciente de hace 3 años. ¿Qué significa esto? No se preocupe, señor, ya lo vamos a explicar. ¿Qué quiere decir todo ese texto en inglés? Hay una rama de la biología muy interesante, especialmente de son los que se encargan del estudio de los mamíferos, de los pequeños mamíferos, que se denomina zoogeografía o filozoogeografía, que es el estudio de la evolución y de cómo se han distribuido o cómo se modifica la distribución de los distintos animales, en este caso los pequeños roedores, en distintas áreas geográficas. ¿Qué ha pasado con Calomis en Argentina? O sea, Calomis hace mucho tiempo que está en el territorio argentino, ahí como pueden ver el primer fósil, en el Pleistoceno medio, far away, hace mucho tiempo, existían poblaciones de Calomis. O sea, Calomis está en Argentina hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasaba? Las poblaciones eran muy pequeñas comparados con otras especies de roedores silvestres como pueden ser Acodón, Mus o Necromis, que las poblaciones eran mucho mayores. Calomis tenía poblaciones pequeñitas. ¿Qué pasó después? Estos estudios de filozoogeografía han establecido que a partir de que comienza las actividades de agricultura en la pampa húmeda, que están más o menos establecidas hacia fines del siglo XIX, se fue cambiando todo esto de la distribución de los roedores. Obviamente, se incorporó la agricultura, con lo cual hubo una modificación del hábitat natural, se sacó mucho de lo que es la flora nativa y se la reemplazó con maíz y otros granos. Entonces, ¿qué pasó con estas poblaciones de roedores? Muchos de estos roedores no pudieron adaptarse a estos cambios. Se les sacó su hábitat natural, se les sacó su alimentación, su refugio, por lo tanto las poblaciones fueron disminuyendo, muchas poblaciones de roedores y de otros mamíferos y de otros animales en general fueron desapareciendo, pero ¿qué pasó con Calomis? Por eso es tan importante lo que habíamos dicho al principio. Calomis es una especie hábitat tolerante. Calomis musculinus no solo se adaptó a este cambio, a esta incorporación de la agricultura, sino se vio beneficiado. Cambió su alimentación y empezó a alimentarse de lo que el ser humano le proveía. ¿Sí? El ser humano le armó, le proveyó de extensiones y extensiones de maíz y otros granos, y Calomis empezó a aprovechar eso y las poblaciones empezaron a crecer de forma explosiva. Y otras especies de roedores que antes eran tan abundantes, que mencionábamos Acodón, Mus y Necromis, empezaron a disminuir. Por lo tanto, el ser humano fue el responsable de que las poblaciones de Calomis fueran y crecieran tanto. Esto sigue hasta hoy en día, ¿sí? Por eso sigue evolucionando. Lo que se ha visto y lo que pueden ver en la imagen de la izquierda es cómo fue aumentando la zona endémica y las áreas de riesgo de fiebre hemorrágica argentina. ¿Y por qué pasó eso? Y por supuesto porque el reservorio fue aumentando de población y fue aumentando su área de distribución, que es lo que vemos en esta imagen. Y fíjense que la partecita de abajo, que era de azul, que era muy pequeñita, ahora lo grande que es. O sea, Calomis sigue aumentando su población. ¿Qué otra cosa también llama la atención y pone la alerta en los profesionales de la salud? Habíamos hablado en epidemiología de la enfermedad, entonces que las principales personas que estaban en riesgo eran trabajadores rurales. Los casos casi exclusivamente eran de ellos. ¿Qué pasa ahora? Sí, siguen habiendo casos de trabajadores rurales, pero empiezan a aparecer
otro tipo de profesión, estudiantes, quehaceres domésticos, otras ocupaciones, o sea, nada que ver con el trabajo de campo. ¿Sí? Eso es algo que preocupa mucho y es una realidad que preocupa mucho. Fíjense también que habíamos hablado antes que dentro de las personas la proporción en varones era la que más estaba en riesgo. Ahora cambió. La proporción en mujeres está aumentando, al igual que la ocurrencia de casos en ocupaciones no rurales. Esto abre la ventana a nuevos escenarios epidemiológicos. Y es lo que siempre le decimos. La epidemiología de las enfermedades cambia. Todo se va modificando. Y especialmente el ser humano es culpable de esta modificación. Entonces, ahora tenemos para fiebre hemorrágica argentina diferentes escenarios epidemiológicos. El clásico, que es el que hablábamos en un principio, el más conocido, en donde tenemos las personas dentro del área endémica que están relacionadas a los trabajadores rurales, a la cosecha de granos, pero tenemos también un escenario epidemiológico emergente, en donde los casos están lejos de lo que es ese complejo agroindustrial. ¿Qué pasa entonces? Y es el avance de la frontera agropecuaria, con lo cual se abren nuevos complejos, el transporte va llevando reservorios, este reservorio se moviliza. ¿Y qué va a pasar si reservorios infectados con estos virus se movilizan y entran en contacto con roedores fuera del área endémica? Porque Calomis musculinus tiene una amplia distribución en Argentina, no solamente en el área endémica, su distribución ocupa casi toda la Patagonia. Entonces, ¿qué va a pasar si a través de un camión o a través de distintos transportes, reservorios infectados con virus son llevados y entran en contacto con roedores fuera del área endémica? Esa es una de las grandes preocupaciones de los profesionales hoy en día, de cómo se van modificando estos escenarios epidemiológicos. Muy, muy preocupante. Y luego tenemos el escenario epidemiológico llamado del viajero, en donde son casos en personas que ingresan al área endémica, principalmente los denominados trabajadores golondrinas, y con el cual también se abre otra brecha muy preocupante. Estos trabajadores golondrinas, como su nombre lo indica, son personas que vienen a trabajar, en este caso de fiebre hemorrágica argentina, entran a distintas provincias del área endémica para trabajar en la época de cosecha. Permanecen un cierto tiempo y vuelven a su lugar de origen. Por lo tanto, son personas que no tienen la vacuna preventiva porque no están viviendo dentro del área endémica y están viniendo a trabajar en la época de mayor riesgo de esta enfermedad. Por lo tanto, están ampliamente expuestos a adquirir esta enfermedad. Y luego tenemos otras personas en los que pueden ser, por ejemplo, turistas. Pero acá es muy importante los trabajadores golondrinas y también es otro punto que preocupa mucho a los profesionales de la salud. Entonces, en resumen, cuando estamos o cuando tenemos que tener en cuenta de esta enfermedad o qué tenemos que tener en cuenta de esta enfermedad y con todas estas otras fiebres hemorrágicas producidas por arenavirus, la relación tan estrecha que tiene este reservorio roedor con su virus y cómo puede afectar y cómo afecta de hecho lo que es la epidemiología de la enfermedad, que este roedor modifique su distribución, que lo está haciendo, lo está modificando. Entonces eso abre una nueva alerta y estos nuevos escenarios epidemiológicos deben ser analizados con mucho cuidado, sobre todo porque no vamos a poner en práctica o no vamos a implementar métodos de prevención y control, y no va a ser lo mismo si hablamos de lo que es la situación epidemiológica clásica con los trabajadores rurales que si estamos hablando
de las medidas de prevención y control que tenemos que tomar, por ejemplo, en un camión que transporta granos de la provincia de Buenos Aires a Posadas Misiones o a la Patagonia. Son totalmente diferentes y son totalmente diferentes las medidas de prevención y control que vamos a tener que tomar con un trabajador golondrina que va a permanecer muy poco tiempo en el área endémica y luego va a volver a su lugar de origen. Por otro lado, cuando hablamos de métodos de control de roedores, hay que tener muy en cuenta que en este caso estamos hablando de roedores silvestres, en donde los métodos de control son muy difíciles. No podemos llevar a cabo los mismos métodos de control para roedores sinantrópicos. No son los mismos. El control de roedores silvestres es muy difícil y que debe ser hecho con mucho cuidado para no afectar también el medio ambiente. Por lo cual hay que tener en cuenta muchas cuestiones para poder llegar a entender cómo se comporta fiebre hemorrágica argentina en nuestro país, cómo va evolucionando, cómo va cambiando y cómo se va poniendo cada vez más peligrosa. Si el área, estamos viendo el área de distribución, el área de riesgo va aumentando y también hay muchas áreas que no pertenecen al área endémica que también pueden estar en peligro por justamente los transportes de granos, personal que va a estar en contacto con estos granos y pueden llegar a adquirir también la enfermedad. Bueno, continuando con la clase, ahora vamos a ver otra enfermedad denominada síndrome pulmonar por hantavirus. Y volvemos a ubicarnos dentro de las fiebres hemorrágicas y de las familias de virus que vimos anterior de la diapositiva que vimos anteriormente en fiebre hemorrágica argentina. Nos vamos a cambiar de familia, vamos a ir a la familia Bunjaviridae, donde se encuentra el hantavirus. Entonces, los hantavirus son un grupo de virus ARN que pertenecen a la familia Bunjaviridae y géneros hantavirus y que producen principalmente dos enfermedades muy graves en el ser humano: la fiebre hemorrágica con síndrome renal en Asia y en Europa y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus en América. Estos virus tienen distribución mundial y si bien en Asia eran conocidos hace mucho tiempo, recién de principios del siglo XX fueron conocidos por los médicos de Occidente, principalmente en la década del 50 en la Guerra de Corea, cuando varios soldados norteamericanos murieron por esta enfermedad. En el año 1978 fue aislado mediante ensayos inmunológicos con suero de pacientes que se habían recuperado, se aisló este virus y se lo bautizó como virus Hantan, por la proximidad del río Handan en el sur de Corea, donde se habían producido los casos de estos soldados enfermos. Y desde ese entonces se denomina al virus Hantan como prototipo de este nuevo género de hantavirus. Entonces, estos virus que se encuentran en el viejo mundo, también llamados hantavirus del viejo mundo, son los que producen la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Y en América tenemos los hantavirus de América o hantavirus del Nuevo Mundo que producen la enfermedad síndrome cardiopulmonar por hantavirus. ¿Qué pasó en América? En América hay circulación de más de 30 tipos de virus hanta, cada uno asociado a un reservorio específico, que se trata de roedores. El primer caso de estos hantavirus del Nuevo Mundo
se produjo en América del Norte en el año 1993, donde aparecieron varias personas con esta enfermedad nueva que no se la conocía, y las autoridades de salud pública la denominaron enfermedad misteriosa, y al virus que la produjo como virus sin nombre. Sí, así como lo escuchan, lo denominaron virus sin nombre. Si bien luego se produjo el aislamiento de este virus y se lo reconoció como un hantavirus, quedó esa denominación de virus sin nombre definitivamente. A partir de esos primeros casos que se dieron en América del Norte, luego fueron encontrándose otros casos en diferentes lugares de Latinoamérica, así como Paraguay, en Chile, en Bolivia, Brasil, Uruguay y en Argentina. En Paraguay y Bolivia se encuentra en circulación el virus Laguna Negra, en Brasil el virus Yuquitiba, el virus Choclo en Panamá y en Argentina y Chile el virus Andes. En Argentina también se encuentra en circulación el virus Laguna Negra. Entonces, en nuestro país vamos a tener dos hantavirus circulando, el virus Andes, que es el más importante, y el virus Laguna Negra. En nuestro país, el primer caso de síndrome cardiopulmonar por hantavirus fue identificado en el año 1995 en El Bolsón, la provincia de Río Negro. Por eso se lo denominó también, lleva ese nombre, virus Andes, y que dio origen a la caracterización genética del virus. Este virus Andes va a presentar varios genotipos y cada uno de estos genotipos tiene una distribución geográfica especial que va a estar relacionada a su roedor reservorio. Vamos a tener el virus Andes genotipo sur, virus Andes genotipo Lechiguanas, virus Andes genotipo Buenos Aires, virus Andes genotipo Central Plata, el genotipo Orán, genotipo Bermejo y genotipo Yuquitiba. Los reservorios de los hantavirus del Nuevo Mundo van a ser roedores de la familia Muridae, subfamilia Sigmodontine. Y así como ocurría en fiebre hemorrágica argentina, van a establecer una infección crónica de por vida. Es decir, estos roedores reservorios van a presentar una viremia persistente y una eliminación continua de virus por orina, heces y saliva. Con respecto a los reservorios, habíamos dicho entonces que eran roedores de la subfamilia Sigmodontine, y de la gran cantidad de roedores sigmodontinos que habitan la Argentina, solo 6 de ellos han sido identificados como reservorios del virus. O sea, como habíamos dicho anteriormente, cada especie de roedor está directa y estrechamente asociado a un genotipo del virus. Así vamos a tener al colilargo chaqueño, al Oligorizomes chacoensis, que va a ser reservorios del virus Andes genotipo Oram. El colilargo menor occidental u Oligorizomis occidentales va a ser reservorio del virus Andes genotipo Bermejo. El colilargo chico, Oligorizomis flavenses, reservorios del virus Andes de los genotipos Buenos Aires, Lechiguanas y Central Plata. El colilargo patagonicus, Oligorizomis longicaudatus, del virus Andes genotipo sur. El colilargo isleño, Oligorizomis nigripes, reservorio del virus Andes genotipo Yuquitiba. Y por último, la laucha grande o Calomis callosus, volvemos a nuestro amigo Calomus, que va a ser reservorio del virus Laguna Negra, que es el otro hantavirus que circula en nuestro país. Entonces, como pueden ver, gran parte de los reservorios de estos diferentes genotipos de hantavirus
va a ser el oligorizomis, las distintas especies del oligorizomis. También a través de varios estudios se han detectado anticuerpos contra el virus en otras especies de roedores silvestres, como Abrotix hirta, Abrotix olivacea, Loxodontomus micropus y Deltamis kempi. Sin embargo, y como ya habíamos comentado anteriormente en fiebre hemorrágica argentina, el hecho de que se encuentre circulación de virus en otros roedores que no son los reservorios, no quiere decir que también cumplan el mismo rol. En estos casos, no se los considera reservorios porque el virus fue detectado en muy baja proporción, por lo cual puede haber sido una infección accidental o esporádica. Por lo menos hasta ahora es lo que indican los estudios. Y luego también vamos a tener otros genotipos de hantavirus que únicamente va a afectar en roedores. Hasta ahora no han sido asociados a casos humanos, como es el genotipo Maciel, cuyo reservorio es Necromus lacyrus, y el genotipo Pergamino, cuyo reservorio es el ratoncito del pastizal pampeano, muy conocido, Acodon azarae. Entonces, en estos dos últimos circulan hantavirus, pero que únicamente se han encontrado en roedores, por lo menos hasta el día de hoy. En esta imagen, a la izquierda, podemos ver entonces la distribución de las especies de roedores que van a estar relacionadas con los diferentes genotipos del virus que causan el hantavirus en Argentina. Podemos ver algunas imágenes y en general a estos roedores se lo denomina colilargos por la característica de su cola que mide 2 veces su cuerpo. Como podrán ver también por la relación entre la mano del profesional que está sujetando a los roedores, son roedores pequeñitos, también muy livianos, son silvestres, que pueden estar en hábitat silvestre, en arbustos, en árboles, en grietas o huecos, son de hábitos nocturnos y tienen como característica, y por eso son fácilmente identificables, porque se desplazan dando pequeños saltitos y además son muy buenos trepadores. Pero además de poder encontrarse en ambientes naturales, lo importante en el caso de estos roedores es que también pueden estar habitando ambientes rurales, periurbanos o inclusive adentro de las viviendas o galpones. A estos roedores les gusta estar cerca de cuerpos de agua, también de matorrales y lugares que tengan abundante vegetación. Otra de las características es que la abundancia de su población va a estar directamente relacionada a factores ambientales, principalmente temperatura y precipitación, y también a factores antrópicos. Es decir, si el ser humano le proporciona alimento disponible, va a haber grandes poblaciones viviendo cerca de lo que son los ambientes urbanos. El periodo reproductivo de estos pequeños roedores principalmente es durante la primavera y parte del verano. Y suelen haber casos, pero son bastante excepcionales, cuando se proporciona las variables ideales para la reproducción, principalmente en lo que es temperatura y precipitaciones, lo que lleva a una mayor cantidad de alimento, en los cuales estos roedores pueden extender su actividad reproductiva al otoño y al invierno. Otra de las características que puede ocurrir en este tipo de roedores son las llamadas ratadas, que son un aumento explosivo en la abundancia de poblaciones de estos roedores silvestres en un tiempo corto y en un área determinada. Estas ratadas se pueden producir por varias situaciones, principalmente durante grandes inundaciones. Es decir, hay movimientos de poblaciones de estos roedores silvestres que van o se movilizan hacia lugares más altos para escapar de las inundaciones. Habíamos dicho anteriormente que son muy buenos trepadores y se movilizan muy rápido
por los cuales en estos casos de las grandes inundaciones es uno de los motivos con los cuales se puede acercar al ámbito urbano o donde está viviendo la persona. Otra de las causas es la floración de la caña coligüe, que es una caña muy particular de la zona de la Patagonia y que tiene la característica de que florece en ciclos cada 10 a 25 años. La última floración de la caña coligüe en nuestro país fue en el 2018. Estos ciclos de floración son muy estudiados en nuestro país y los investigadores conocen o están manejando aproximadamente el periodo o el año en que se va a producir la florificación o floración de dicha planta. Y cuando se va acercando ese momento, se activan un montón de acciones de prevención justamente para evitar que los roedores se acerquen o ingresen a las viviendas o que haya un contacto entre roedor silvestre y las personas. ¿Cómo va a ser el comportamiento de hantavirus en nuestro país? Así como teníamos en fiebre hemorrágica argentina, una zona endémica, en hantavirus también vamos a tener, pero 4 zonas endémicas que van a estar relacionadas a la circulación de los distintos genotipos de hantavirus y también a la distribución geográfica de cada uno de los reservorios. Vamos a tener la zona endémica noroeste, que principalmente abarca las provincias de Salta y Jujuy principalmente, y también el oeste de Formosa. La zona endémica centro, central o pampeana, que abarca la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. La zona endémica nordeste, principalmente que afecta a la provincia de Misiones, en Corrientes y este de Formosa. Y por último, a la zona endémica suroeste, sur o andina, que abarca las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En la imagen también van a poder ver los genotipos de hantavirus que predominan o que circulan en cada una de estas zonas endémicas y los reservorios a los que están relacionados. En cuanto a la cadena epidemiológica, es bastante similar a lo que habíamos visto anteriormente con fiebre hemorrágica argentina. La circulación de virus entre la población de roedores se mantiene en forma natural y el ser humano va a adquirir este virus principalmente a través de la inhalación de aerosoles cargados con partículas virales provenientes de heces, orina y saliva de roedores infectados. Hasta el año 1996 se creía que la transmisión por inhalación de estos aerosoles era la única forma de transmisión. Luego, con hechos ya de los casos que ocurrieron en personas residentes o visitantes de las localidades del Bolsón y Bariloche y Esquel que contrajeron síndrome pulmonar producido por hantavirus, y se confirmó mediante estudios y análisis de ARN la transmisión persona a persona. Es decir, que en hantavirus hay evidencia de transmisión interhumana, pero únicamente, y esto es muy importante, únicamente hay evidencias tanto epidemiológicas y virológicas de transmisión interhumana en relación al virus Andes genotipo sur. Es el único genotipo en el cual se ha demostrado la transmisión interhumana. Sin embargo, en el año 2002 hubo un caso de transmisión interhumana en la provincia de Buenos Aires, donde se demostró o se aisló al genotipo Andes, genotipo Buenos Aires. Es decir, que podría llegar a estar involucrado también, podría presentar una transmisión interhumana
aparte del genotipo sur, el genotipo Buenos Aires, pero se produjo una única vez y no se volvió a repetir. Por lo tanto, epidemiológicamente, el único genotipo en el cual se demuestra transmisión humano-humano es virus Andes genotipo sur. Otras posibles vías de transmisión, como veíamos también en la fiebre hemorrágica argentina, contacto con excrementos o secreciones de ratones infectados, mordedura del roedor infectado, ingestión de alimentos o agua contaminada, y no hay evidencia de transmisión a través de animales domésticos como perros y o gatos, y se ha demostrado la transmisión por artrópodos. Otra de las características que ocurre con hantavirus es que existe un amplio espectro de severidad entre los casos. Se han registrado algunos casos moderados, algunos son leves, algunos son asintomáticos, pero se ha demostrado que la letalidad varía entre el 17 al 40% según la región en donde se produzcan los casos, y también se sabe a través de numerosos estudios que la letalidad aumenta desde el norte al sur del país. De modo que el virus Andes genotipo sur se ha demostrado que es el que presenta mayor letalidad de todos los genotipos que circulan en Argentina. Con respecto a la sintomatología, vamos a tener también una primera etapa en donde vamos a tener, inespecífica, donde vamos a tener fiebre, dolores de cabeza, escalofríos, algunos síntomas gastrointestinales, dolores musculares, todo lo que nos va a volver a confundir o a parecer que se trata de una simple gripe. Pasado unos días se puede comenzar una dificultad respiratoria, muy similar a una neumonía, que es lo que se conoce como síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que es lo que puede llevar a la muerte. En hantavirus no existe tratamiento específico, es decir, ninguno de los virus hantavirus tiene tratamiento ni tiene prevención, no tiene vacuna, no tiene absolutamente nada. El tratamiento es de sostén y debe realizarse con muchas medidas de bioseguridad de parte de los profesionales de la salud, principalmente cuando estamos hablando de genotipo sur, que es el que se transmite de persona a persona. Con respecto a las medidas de prevención y control, básicamente son las medidas para evitar el contacto, ya sea directo o indirecto, entre las distintas especies de roedores silvestres y el ser humano. Alrededor de las viviendas o en el interior de las mismas, todo lo que es ordenamiento ambiental, eliminación de roedores muertos, y en el caso de cuando se producen las denominadas ratadas, también se enseña a la gente para que construya trampas de agua, porque es tanta la cantidad de roedores que se movilizan en esas épocas de ratadas que es prácticamente imposible controlarlas. Por lo tanto, uno de los métodos que se utilizan son la colocación de trampas de agua, el cual produce la muerte del roedor. También son muy importantes las medidas de prevención en todo lo que es visita de reservas y parques nacionales que se encuentran dentro de áreas endémicas del hantavirus, principalmente si uno piensa acampar y quedarse varios días en esos lugares. Los factores de riesgo principales con respecto a los roedores son ingresar en casas deshabitadas o mantener el pasto alto, el querer hacer una captura de roedores silvestres sin la indumentaria adecuada, la limpieza de galpones mal ventilados ni iluminados, y toda actividad asociada a lugares donde haya roedores. Cuando se deben realizar las tareas de vigilancia epidemiológica, es fundamental que el personal
que va a trabajar en estos lugares tenga las medidas de bioseguridad adecuadas, que son las que se muestran en estas imágenes, tanto para la captura como el muestreo de roedores silvestres. Deben tener la indumentaria, las máscaras, los guantes adecuados, porque van a estar en contacto con roedores que pueden estar infectados. O sea, trabajar con muestreo tanto en roedores en áreas endémicas de fiebre hemorrágica argentina como en hantavirus es sumamente peligroso, e inclusive se han producido muertes de personal de salud que ha ido en estas regiones a muestrear sin las medidas de bioseguridad adecuadas y ha adquirido la enfermedad hantavirus y posteriormente se produjo su muerte. Inclusive, como pueden ver en la imagen de arriba a la derecha, la colocación de trampas, que en estos casos son trampas cerradas tipo Sherman, conlleva a toda una manipulación cuidadosa porque la persona se encuentra en alto riesgo de adquisición del virus. Bueno, y no podíamos hablar de hantavirus y no comentar lo ocurrido en Epuyén en el año 2018, que fue el último brote producido en nuestro país y el más grande en la historia de hantavirus en Argentina. Bueno, Epuyén es un pequeño pueblito ubicado en la provincia de Chubut, muy cercano al Bolsón, que prácticamente es turístico, es decir, como toda la zona de la Patagonia con sus hermosos paisajes es uno de los grandes atractivos turísticos que tiene Argentina. El 2 de noviembre del 2018 se inició un brote de síndrome pulmonar por hantavirus que tuvo foco en Epuyén y que afectó a las localidades cercanas de Trevelin y el Maitén en Chubut, en Bolsón, Río Negro, y que inclusive tuvo el contagio de un caso en la ciudad chilena de Palena. El brote, que ha sido el más grande del que se tiene historia, involucró a 34 casos, de los cuales 11 personas fallecieron. ¿Cómo comenzó todo? Comenzó el 2 de noviembre de ese 2018 durante el festejo de un cumpleaños de 15 en el salón principal del pueblo. Uno de los invitados era un peón rural que había estado trabajando en los últimos días en un galpón cerrado y que es en ese lugar donde se presume contrajo el virus Hanta. Por supuesto, el hombre al momento de asistir al cumpleaños no sabía que tenía hantavirus, sin embargo, manifestaba algunos síntomas parecidos a un síndrome gripal. Recién el 14 de noviembre se confirmó que esta persona tenía hantavirus. Días después, entre el 20 y el 27 de noviembre, 5 personas más que habían participado de esa fiesta comenzaron con cuadros febriles compatibles con esta enfermedad. Luego vino entre el 3 y el 24 de diciembre 7 casos más en un tercer eslabón epidemiológico, y todos ellos habían tenido algún nexo epidemiológico con alguna persona que asistió a esta fiesta de 15 años. Como podemos ver en esta imagen, entonces esta es una reconstrucción de los nexos epidemiológicos, que es lo que se hace, es parte de lo que es el estudio epidemiológico para poder establecer el caso cero. Lo que vemos en esta imagen son diferentes figuras en los cuales los círculos representan personas del sexo femenino y los cuadrados a personas del sexo masculino. Los colores rojo indican a las personas que fallecieron. Luego de que se empezaran a dar en forma tan abrupta tantos casos de hantavirus, el 30 de diciembre las autoridades sanitarias locales instauraron la implementación del aislamiento selectivo. ¿Les suena eso? Es lo mismo que se produjo en la primera etapa de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Sí, es una medida sanitaria
que tenía como objetivo evitar la propagación del virus, es decir, que haya una circulación de virus en esa comunidad. Por lo tanto, el pueblo se cerró, se aisló y toda aquella persona asintomática que hubiera estado conviviendo o hubiera estado en contacto estrecho con un caso confirmado de hantavirus debía permanecer en su domicilio y no salir de ninguna manera. Esta duración, en un primer momento de este aislamiento, fue de 30 días, que es más o menos la duración del periodo de incubación de esta enfermedad. Sin embargo, en los casos que aparecieron posteriormente, se demostró un periodo de incubación más prolongado, casi de 40 días. Por lo tanto, también el aislamiento se tuvo que extender hasta los 45 días. Empezó el 2019, seguían habiendo casos, en los primeros días de enero se registraron 13 casos más, es decir, el brote parecía imparable. Imagínense cómo afectó a un pequeño pueblito que sobrevivía y que vivía del turismo, tener que estar cerrado en una de las épocas de mayor afluente de visitantes. Finalmente, lo que trataban de determinar, además del caso índice o del caso cero, era cómo ocurrieron los casos. Una de las cosas que más despistaba era que se produjo la captura de varios roedores silvestres. Sin embargo, no se llegaba a aislar roedores positivos a hantavirus. Ahí había muy poca cantidad de roedores en ese momento. Es por eso que la teoría o la hipótesis que se manejaba era que el caso índice sí se contagió a través de un roedor, pero luego los otros casos se produjo por la transmisión de persona a persona. Eso también produjo mucho más miedo en la población de Puyén y en la población de los pueblos vecinos, debido a que era muy difícil de manejar los casos de transmisión persona a persona. Finalmente, el 19 de febrero, el Instituto Malbrand confirma esta hipótesis y se aísla y se determina el genotipo viral causante de este brote. Y efectivamente fue el virus Andes genotipo sur, en el cual se ha demostrado la transmisión de persona a persona. Luego de eso siguieron habiendo casos, si bien la implementación del aislamiento selectivo tuvo muy buenos resultados, porque los casos que siguieron fueron mínimos y finalmente hacia fines de marzo se determinó el cese del brote, con un total de 142 personas afectadas que tuvieron el aislamiento, 34 casos diagnosticados positivos y 11 personas fallecidas. Cuando se habla de 34 casos, cuando se habla de 11 fallecidos, nos puede parecer muy pocos, sobre todo que con los números que estamos acostumbrados o que estamos escuchando todos los días en coronavirus. Sin embargo, para un pequeño pueblito que se vio devastado, se vio aislado y se vio discriminado por todas las otras provincias del país, fue un golpe muy duro. Hubo familias que prácticamente perdieron a todos sus integrantes y sobre todo lo que más afectó a ese pequeño pueblo fue el miedo de no saber qué hacer o qué iba a pasar. En ese mismo momento también, paralelamente, hubieron otros casos de hantavirus en Salta y en Jujuy, con el cual el miedo pasó de estar en un pequeño pueblito, se trasladó a todo el país. Y ahí también sucedió otra cosa que es muy común que ocurra en estos casos y que ocurrió también y sigue ocurriendo en esta pandemia que estamos
pasando actualmente con el coronavirus, que son las noticias falsas. Hubo mucho miedo en todo el país por creer que los casos de hantavirus en la Patagonia, en ese pequeño pueblito de Puyén, se habían transmitido o se habrían movilizado hacia el norte. Eso habla también del desconocimiento que tenemos de las enfermedades que ocurren en nuestro país, porque la mala información no solo vino de personas comunes, sino también de varios profesionales de la salud y también de varios políticos. Por eso el hantavirus, si bien es más conocido esa enfermedad que fiebre hemorrágica argentina, nosotros como profesionales veterinarios debemos conocer muy bien el comportamiento y la situación epidemiológica que tiene cada una de estas enfermedades. Ya, por suerte, hubieron mucha información, también empezó a salir, y por supuesto, también profesionales de la salud que conocían de los casos y conocían de la epidemiología, rápidamente salieron a hablar y a tranquilizar a la población argentina, diciendo que los brotes en el norte del país no tenían ninguna relación con el brote de Puyén en el sur. Sí, nuevamente, y como pasa con fiebre hemorrágica argentina, todos los años tenemos casos de hantavirus en nuestro país en las distintas zonas endémicas. Es muy importante que conozcamos esto y que cada zona endémica se maneja, podría decir, en forma independiente y tiene su comportamiento en forma independiente. Principalmente cuando estamos hablando del genotipo sur, que es el único demostrado hasta ahora que tiene una alta letalidad y sobre todo la transmisión persona a persona. Como resumen, entonces podemos decir que estas enfermedades, tanto fiebre hemorrágica argentina como hantavirus, son enfermedades muy poco conocidas por los profesionales de la salud, tanto profesionales médicos de humanos como profesionales médicos veterinarios. Sin embargo, ambas se encuentran, así como hablábamos de fiebre hemorrágica argentina, teniendo una amplia dispersión del reservorio, principalmente por variables antrópicas, es decir, nuevamente es el ser humano el culpable de modificar el hábitat natural en donde se encuentran estos reservorios silvestres, y es el que obliga a estos roedores a movilizarse y a acercarse a los sitios urbanos y por ende a entrar en contacto con el mismo. Nuevamente, recalcar que todas las medidas de control cuando estamos hablando de roedores silvestres, y acá en hantavirus pasa lo mismo, es muy difícil. Es muy difícil y todas estas medidas deben ser tomadas con mucho cuidado, teniendo en cuenta que la principal vía de transmisión del ser humano es a través de la inhalación de aerosoles. Por lo tanto, las medidas de bioseguridad son las primeras que se deben tener en cuenta si se quiere realizar alguna medida de control o algún tipo de estudio o vigilancia epidemiológica. Por otro lado, otra cosa muy importante es que si bien se están estudiando y se estudian, hay varios grupos en el país encargados de estudiar a los roedores silvestres, sin embargo son muy pocos los estudios que se llevan a cabo en Argentina, no solo con estos roedores reservorios, sino con otras poblaciones de roedores silvestres que pueden llegar a tener el día de mañana o en un futuro algún rol importante en la cadena epidemiológica de estas enfermedades, y sin embargo se desconoce porque no hay grupos de investigación bien afianzados y en el que se encuentren estudiando continuamente a estos animales. Nuevamente, volvemos a decir la importancia de estudiar a estos animales silvestres, porque como estuvimos viendo a lo largo de todo el cursado de salud pública, conocer a los animales silvestres es muy importante porque muchos de ellos tienen roles fundamentales en las cadenas epidemiológicas de las distintas enfermedades. Por lo tanto,
es el deber también del médico veterinario, sobre todo si alguno de ustedes el día de mañana se quiere dedicar al estudio de estos animales. Es muy poca la información y realmente sería muy beneficioso poder ampliar la información para poder tener más herramientas para poder controlar este tipo de enfermedades. Muy bien, con estos dos temas finalizamos el teórico de hoy. Vuelvo a repetir que se encuentra también disponible en el canal de YouTube de la cátedra la pequeña clase complementaria con las otras fiebres hemorrágicas latinoamericanas. Vuelvo a repetir que ese teórico complementario no entra dentro de lo que es la acreditación de asistencia del día de hoy, sino es únicamente para complementar la información porque esas enfermedades sí van a entrar dentro del segundo parcial. Bueno, nos estamos viendo en la clase que viene.